Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros, que estábamos alejados de ti en medio del pecado, cuando estábamos siguiendo las cosas vanas de este mundo y vivíamos según el cuerpo, nosotros que éramos enemigos tuyos, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Y a través de la preciosa sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti, para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos de que nos hagas permanecer en esta comunión. También sabemos y creemos de que estás con nosotros ahora mismo en este lugar. Y Señor, te pedimos de que mires a cada uno de todos los hermanos y hermanas y que les sustentes a cada uno de ellos y ellas con tu santa mano. Todos los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, te pedimos, Señor, de que estés en medio de ellos también y que les des a cada uno su respectiva gracia. Nosotros somos muy débiles y aún nos falta mucho, Señor, pero sabemos de que tú sostienes nuestras debilidades y que siempre nos quieres guiar hacia la verdad, Señor. En esta hora todo lo dejamos en tu poder. Señor, te pedimos de que nos renueves cada vez más para que podamos vivir el resto de nuestra vida por ti, Señor, como hijos dignos tuyos. Todas las iglesias que están repartidas en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, te pedimos de que guardes a cada una de ellas y que les guíes a cada una de ellas con tu santa mano y con tu santo poder. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir una vida en obediencia y que puedan predicar tu evangelio. En esta hora, tu santa voluntad, tu santa palabra, lo que nos quieres enseñar, Señor, te pedimos de que nos hagas entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. He leído hasta el 24. El tiempo pasa rápidamente y cada vez es más seguro que el día de la venida del Señor está cada vez más cerca. En estos últimos días, ¿cómo debemos recibir la salvación y también cómo debemos vivir el resto de nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos? Es un tema muy importante.
Nosotros, aunque creímos en su gran gracia y recibimos la salvación, aún así nosotros somos demasiado débiles. La debilidad significa que somos demasiado débiles para obedecer la palabra de Dios, porque aún tenemos en nosotros los deseos de la carne, ya que nosotros nacimos en pecado. ¿Mm? Cuando los ojos que ven los deseos del mundo están abiertos, pero los ojos espirituales para ver a Dios todavía están oscuros. Nosotros debemos orar fervientemente para que Dios sostenga nuestras debilidades y nos ayude a vivir dignamente como cristianos, como hijos de Dios, por el resto de nuestras vidas. Los domingos continuamos predicando, hablando, bajo el título de Sed llenos del Espíritu. ¿Qué piensan, hermanos? Está escrito en la Biblia, pero ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Eso es solo para personas especiales, pero ¿cómo personas como nosotros, personas normales, recibimos la llenura del Espíritu Santo? Pero por supuesto, eso es un pensamiento que está mal, porque en Efesios 5:18 está escrito: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este es el mismo mensaje para todos los cristianos salvos. Nosotros fuimos salvos, nos convertimos en hijos de Dios, nos dimos cuenta de la gracia de Dios y ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros cuerpos, o sea, nosotros todavía estamos llenos de las cosas carnales. Por eso no seguimos al Espíritu, sino que vivimos según la carne. Y está escrito de que estos se oponen entre sí y que están en continua batalla, ¿verdad? Pero las personas que su fe aún no ha crecido, aunque hayan sido salvos, como la fuerza de la carne es más fuerte, es decir, por lo tanto, su cuerpo va en contra de la obra del Espíritu Santo y se opone a ella. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo estar lleno del Espíritu Santo. Por tanto, la vida cristiana debe estar llena del Espíritu Santo. Sin estar lleno del Espíritu Santo, no puedes llevar una verdadera vida cristiana. Si recibes la llenura del Espíritu Santo como resultado, ya hemos hablado muchas veces sobre esto, pero en las palabras que hemos leído, está escrito de que dará el fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos producir los frutos que el Espíritu Santo desea a través de nuestras vidas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como está escrito en Efesios 5:18, embriagarse con vino y sed llenos del Espíritu, está comparando aquí, ¿verdad? Cuando estás borracho, básicamente estás loco, ¿verdad? Porque el alcohol atrae a las personas, y cuando no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Los cristianos, si no están llenos del Espíritu Santo, como los borrachos de este mundo, se embriagan con cosas del mundo. Está obsesionado con el dinero, obsesionado con la razón, obsesionado con el honor, el poder y los vanos deseos de la carne. Entonces, no os embriaguéis con vino es un mensaje para los cristianos nacidos de nuevo. No solo por el alcohol y que se vuelva borracho una persona, sino que
también está ebria de las cosas mundanas. Entonces no puede vivir según el Espíritu Santo. Entonces, como un borracho, vives embriagado por las cosas de este mundo, o debes estar lleno del Espíritu Santo y dar fruto del Espíritu Santo. Tiene que ser uno de estas dos. Entonces, cuando nacimos en este mundo, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como está escrito en Salmo 51:5, nosotros nacimos en pecado a través de Adán. Nosotros nacimos ya pecadores, y como está escrito en Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Significa que impío, pecador, es lo mismo. Los impíos están lejos de Dios desde su nacimiento. Desde que nace, se desvía, en vez de ir recto, se desvía. Y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es un instinto del cuerpo. Si vemos en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De todas las cosas que Dios creó, el corazón de las personas es el más engañoso y corrupto de todas las cosas. Pero entre todas las cosas que Dios creó, ¿cuál es la más engañosa, depravada y corrupta? Es el corazón. ¿El corazón de quién? De cada uno de nosotros. Si eres salvo, sería bueno si desaparece por completo, pero aún permanece. Ese es el problema. Es por eso que aquellos que nacieron en el pecado y viven de acuerdo con la naturaleza depravada, es porque están siguiendo a aquel que tiene la potestad del aire, que es el diablo. Es por eso que en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, antes de recibir la salvación, su vida, su alma estaba muerta, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando eres salvo, el alma que estaba muerta vuelve a la vida. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, como está escrito en San Juan 5:25. El que escucha el Evangelio de Dios y comprende la gracia de Dios, entonces su alma vive. Al igual que Lázaro, que estaba muerto por 4 días, y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y se levantó de inmediato y salió del sepulcro. Nosotros, cuando nos damos cuenta de la gracia del Evangelio de Dios, nuestras almas que estaban muertas cobran vida. Eso es un milagro que Dios hace. ¿Cómo puede una persona muerta volver a la vida? No se puede hacer sin el poder de Dios. Nosotros, que morimos en Adán durante miles de años y vivimos de acuerdo con nuestras obras heredadas por parte de Adán, pero ahora tenemos una vida nueva en Jesucristo. Es decir, volvimos a la vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El diablo, es decir, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere al diablo. Si vemos en el reino animal, cuando en una jungla muere un animal, ¿qué vienen? Vienen las águilas, los buitres y lo devoran. Significa que el diablo, que tiene el poder del aire, la potestad del aire, trabaja entre los muertos.
siguiendo las costumbres del mundo. La corriente del mundo se refiere al pecado. Siguiendo la corriente del mundo y siguiendo al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Es decir, nosotros vivimos como el diablo nos guiaba. Y aún, y hasta ahora, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, de las personas que no han nacido de nuevo, a través de esas personas el diablo obra, estimulando los deseos de la carne depravada y causando ellos al pecado. La segunda muerte, que es el lago de fuego, a donde van los muertos, cuando los muertos en sus pecados mueren, ¿verdad? Sin embargo, las personas que vivían según los deseos de la carne, las personas que viven, el poder del aire y tienen su corazón corrupto, son por naturaleza hijos de la ira, el cual están sujetos al juicio de Dios. Pero nosotros, que íbamos a ser juzgados y destruidos por Dios, nosotros fuimos salvos. Entonces, si has resucitado entre los muertos, debes de vivir como un vivo. Si te has convertido en un hijo de Dios, si te has convertido en un cristiano, tienes que vivir dignamente como un cristiano. Entonces, ¿qué sucede si no vivimos de acuerdo con el Espíritu Santo? Entonces viven de acuerdo con la carne. Por eso, leamos primero Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí explica la condición de las personas que no han recibido la salvación y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son los frutos de quienes viven según la carne. Si bien hay frutos del Espíritu, también hay frutos de la carne. Aquellos que no han recibido la salvación no pueden hacer eso porque viven en el pecado. Pero incluso aquellos que han nacido de nuevo, si no viven según el Espíritu Santo, aparecerán las obras de la carne a través de esa persona. Significa que vive según la carne, según el cuerpo. Entonces, en primer lugar, y manifiestas son las obras de la carne. Jesús también dijo lo mismo en Marcos. Vamos a buscarlo. San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo 21. Versículo 21. Del versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué sale por dentro de un corazón corrupto? El corazón de los hombres. Aquí aparece, ¿verdad? El corazón de los hombres, que es más engañoso y perverso más que todas las cosas,
Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿verdad? Estén durmiendo, estén despiertos, siempre está pensando en malos pensamientos. Las fornicaciones, uno de los pecados que cometen especialmente los pecadores es este pecador, es este pecado, de lascivia también, depravación sexual, los hurtos, intentar robar las cosas de otra persona, defraudarlos. Los homicidios. Está escrito que el que aborrece a su hermano es homicida, ¿verdad? Aunque no lo mates, el que aborrece a su hermano es homicida, es decir, odiarlo. Con su corazón piensa, ay, quiero matarlo. Hay momentos así. Homicidios, adulterio y avaricia. Este pecado sexual, ¿no? El adulterio, a lo largo de la Biblia continúa señalando y enfatizando aquí respecto al adulterio y la avaricia, ¿verdad? La avaricia por las cosas del mundo. Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, como está escrito en Lucas 12:15. Las también, ¿no? Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Las personas se enorgullecen de sí mismas. Y la insensatez es básicamente ser insensato, actuar como una persona loca. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es lo que sale del corazón corrupto de las personas. Si vemos en Proverbios, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Religiosa y moralmente, hay personas que fingen ser bastante buenos, fingen ser limpios, pero dentro de esas personas están llenas de inmundicia. Pero las personas que han nacido de nuevo, aún quedan estas cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla de los deseos de la carne de varias maneras. Volvamos de nuevo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. No es el fruto del espíritu, sino el fruto de la carne, ¿no? Adulterio, fornicación, la inmundicia, adulterio, fornicación son pecados muy malos ante los ojos de Dios, ¿no? Luego viene la lascivia después de la inmundicia, la idolatría. La idolatría. A ver, la depravación sexual, tanto masculina como femenina, es lo mismo. Todos esos malos corazones se esconden dentro de las personas. Y luego la idolatría. Antiguamente había muchos dioses que eran adorados por los antiguos de Grecia y actuaban con lujuria frente a ellos. Un idólatra.
Un idólatra finge estar limpio y que moralmente está limpio, pero realmente no lo es. Servir a cualquier otra cosa que no sea Dios es idolatría. Según Colosenses 3, y avaricia que es idolatría. Los cristianos deben obedecer la palabra de Dios y tienen que querer vivir en la bendición de Dios, pero tratan de vivir por sus propios remedios, por su propia avaricia. Y eso también es una idolatría. ¿Qué le dicen a los ídolos? Se inclinan ante ellos, los sirven y oran para que le dé bendiciones. Nosotros servimos a Dios que salvó nuestras almas. Mientras nosotros vivimos aquí en este mundo, Él ayuda a nuestro cuerpo, por lo que nosotros debemos de vivir esperando, en esperanza a las bendiciones de Dios. Pero personas que piensan que como tiene mucho dinero, pues eso le va a hacer feliz. Eso también es idolatría, porque está pensando más en el dinero antes que Dios. Está sirviendo el dinero al fin y al cabo. Y después de eso aparecen las hechicerías. Hechicerías son personas que engañan a la gente con magia, con mentiras. Satanás que engaña con toda clase de mentiras también. Enemistades. Que las personas, en lugar de reconciliarse, prefieren hacer enemigos, pelear. Es decir, les gusta hacer enemigos. Y más que le guste, siguen esa corriente de hacer enemigos por todo el mundo. Enemistades. Hay personas que si alguien le hace mal a una persona, pues la otra persona piensa, un día me vengaré de él. Lo busca hasta la muerte para matarlo o para vengarse de él. Aquellos que buscan venganza morirán antes que sus enemigos. Una persona que tiene rencor, su hígado se derrite, sus intestinos se pudren. ¿Lo sabían? En la Biblia está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Incluso los cristianos, si se enfrentan ante una injusticia, deben orar a Dios y confiar en que Dios pagará. No puedes vengarte o intentar vengarte por tus propias formas. Porque Jesús dijo, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo. Los jueces y líderes religiosos israelíes que gritaron para que el inocente Jesús fuese crucificado y lo sentenciaron a muerte en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, perdónalos. Así dejó Jesús esto en manos de Dios. Nosotros como cristianos, si hay alguien que nos hace mal, no sería digno un cristiano querer ser enemigo de esa persona y tener este pensamiento en su corazón. Un cristiano, esto no es apto para las personas que son salvas. Y luego las contiendas. Dentro de la iglesia, los hermanos salvos, las personas salvas, hay personas que les gusta hacer contiendas, discutir. Hay personas que tienen este tipo de personalidad. Todo eso viene del cuerpo. Celos, iras, contiendas, disensiones. Las personas son muy extrañas. Deberías llorar con los que lloran. Y es un poco difícil divertirse con los que están alegres. Es decir,
que a la otra persona le vaya bien, pues tiene envidia, tiene celos, tiene ira. Estos provienen del cuerpo. Son frutos de la carne. Iras, es decir, con solo tocarlo un poco, pues de repente se viene a ira, ¿no? Si vemos en Génesis 5, podemos ver cuán feroces se volvieron los descendientes de Caín. Si alguien me lastima o me hace algo, lo mataré. Con que lo toques un poco. Hay personas que están yendo por la carretera y si un automóvil que va adelante se tambalea o interfiere, hay personas que lo siguen hasta el final. Y luego lo golpean. Y en lugares como en Estados Unidos, como hay armas, yo he escuchado que disparan desde atrás. Es aterrador estas cosas. Como si fuese una fiera que corre hacia su presa. Qué feroz es, ¿verdad? Contiendas, disensiones. Contiendas, disensiones parecen ser similares incluso dentro de la iglesia. Contienda y disensión es lo mismo que dentro de una iglesia personas que solo encajan con su corazón o se llevan bien, pues se juntan entre ellos. Nosotros debemos conformarnos al corazón de Dios, debemos actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y debemos vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Cuando las personas que tienen la misma opinión, ¿no?, y se mantienen juntas, entonces eso es disensión. Eso son disensiones al fin y al cabo, las herejías, las falsas enseñanzas. Esto por supuesto también es obra del diablo. Incluye aquellos que son salvos pueden caer en la herejía, a menos que seas guiado por el Espíritu Santo, claro. Luego están los celos. Las envidias. Los celos es más o menos lo mismo, ¿verdad? Son similares. Cuando se trata de personas que no te agradan a ti, que siempre tienes una mente especulativa en tu corazón, una mente que quieres pisotearlos, ¿no? Envidias y borracheras, no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución. De hecho, los cristianos salvos ahí beben alcohol a sorbos. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque Timoteo parece ser que era débil de cuerpo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Poco a poco. Porque si usas el vino correctamente puede ser medicinal. Sin embargo, las personas que beben este vino la beben de una manera para pues hacerse sentir mejor, es decir, buscan la disolución, buscan embriagarse. Hay muchas personas que dicen cosas que no pueden hacer. Dicen cosas increíbles y asombrosas, ¿no?, cuando van borrachas. ¿Por qué? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Todo eso está conectado. La disolución es el comienzo del libertinaje, es decir, actuar como esa persona le plazca. Aquí aparece 15 clases de frutos de la carne, pero hay muchos más, aparte de estos. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo ya lo dijo antes, ¿verdad? Pero ya os lo vuelvo a decir. Quiere decir, significa esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta palabra no significa tampoco que incluso aquellos que han recibido la salvación perderán su salvación o irán al infierno porque han cometido un error, o dos,
o los que sean, estas palabras realmente están dirigidas a aquellos que no se arrepienten hasta el final, mientras viven habitualmente y continuamente caminando en tales pecados. Se refiere a esas personas. Si continuamente vives de acuerdo con los deseos de la carne, eso es una señal de que no es salvo realmente. Si vemos en Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como el cielo es un lugar santo, no pueden ir las cosas inmundas. Ninguna cosa inmunda hay allí, solo los santos podrán ir. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero se refiere a las personas salvas. ¿Cuál es el resultado de ser salvo? Llevar el fruto del Espíritu Santo. Si una persona que ha sido salva continúa viviendo en el pecado, ¿qué tipo de salvación es esa entonces? Regresemos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Primero Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, voy a leer yo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay muchas palabras así en la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto deben saberlo. Con tus palabras dices que eres salvo, pero cuando miras tus obras no es así. No erréis. Hay demasiados cristianos falsos a nuestro alrededor. Además, al hablar del Evangelio, ellos dicen como nosotros somos salvos, no vamos al infierno solo porque vivamos en nuestros pecados correctamente. Es decir, están pensando profundamente en el pecado y como somos carne, ¿qué hay que hacer? Intentan racionalizar para vivir de acuerdo con la carne. Y así piensan ellos. Eso es un error, es un engaño a sí mismo. Algunas personas dicen que han recibido la salvación, pero hacen de todo. Pero si haces todo lo que tú quieres, ¿quién? ¿Qué dice? ¿Qué dice que esa persona sea salva? ¿Testimonio? Incluso el diablo testifica. ¿Ustedes eso lo sabían? ¿Cuántas veces a mí me han engañado? Y el apóstol Pablo también dijo en 2 Corintios 11, en peligro entre falsos hermanos. Dicen que son hermanos, pero luego se entera de que son mentiras, son buenos testificando. Pero luego te das cuenta de que es un estafador. Satanás se disfraza como ángel de luz.
no deben ser engañados por estas cosas. Aquellos que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, que no pueden entrar. No erréis. No errar también se puede decir que no se engaña a sí mismo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Los afeminados, como antes hemos hablado, son personas que aman el color. Porque lo que Dios más odia es el pecado sexual, ¿lo sabían? ¿Sabían que Dios quemó Sodoma y Gomorra con azufre, con fuego y azufre? Y la razón por la que hizo esto Dios es por el pecado del adulterio. ¿Mm? Ni los que se echan con varones. ¿Qué significa eso? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, como está escrito en Romanos 1:27. Esto se refiere a los homosexuales. Si nos fijamos en la ley del Antiguo Testamento, las personas que sean homosexuales serán apedreados hasta la muerte. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero ahora, ¿qué pasa hoy en día? Los homosexuales se enorgullecen de presentarse y se llaman con orgullo personas como LGBTI. Y están haciendo una propia ley para no discriminar las relaciones entre las personas del mismo sexo, prohibiendo la discriminación contra... Y esto lo van a hacer ley. ¿Qué piensan? Los seres humanos están cambiando la ley de Dios a su propia voluntad. Como sabemos, los llamados países desarrollados legalizan y permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. También en Corea se celebra cada año un desfile de minorías, ¿no? Es decir, de homosexuales, centrado en una determinada universidad de Seúl. Es un tipo de desfile. ¿Qué piensan? Con varones, ¿no? Los que se echan con varón, luego los ladrones roban para comer lo que roban, defraudan. Los ladrones, ni los ávaros, las personas que tienen avaricia, la riqueza, las cosas del mundo. ¿Qué tiene de malo trabajar justamente y ganar dinero? Pero para satisfacer sus deseos carnales, intenta engañar a todas las personas con toda clase de engaños. Ni los ávaros, ni los borrachos siguen apareciendo, ¿no? Los maldicientes, a menudo pues hablan mal, usando el mal. Da miedo una persona con que lo toques un poco, aparece el veneno de un áspid, ¿no? De una serpiente. Yo cuando fui a la montaña, apareció una serpiente, entonces vi la serpiente y cuando me acerqué, se puso así en pie, ya, tratando de atacar, con la cabeza ya entrelazada. Eso me dio miedo. En lugar de huir la serpiente, se da la vuelta y se prepara para atacarte. Según en la Biblia, en Romanos 3:13, venenos de áspides hay debajo de sus labios. Hablando con un lenguaje abusivo, diciendo toda clase de palabrotas. Los cristianos no deben hacer esto. ¿Qué importancia tiene cada palabra que nosotros hablamos? Porque eso representa la personalidad de esa persona. Ni los estafadores engañan y roban las cosas
ajenas, eso es estafador. Tales personas no heredarán el reino de Dios. Es decir, es lo mismo que hemos leído en Gálatas 5:21. Hay muchas palabras así escritas en la Biblia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algunas personas dicen, ¿han recibido la salvación? Hay personas que malinterpretan la Biblia diciendo de que como ya vas a heredar el reino de Dios, como eres salvo, entonces puedes vivir según la carne. ¿Mm? ¿Por qué malinterpretan estas cosas así, verdad? En el versículo 11 está escrito de que... Y esto era algunos, ¿no? En la iglesia de Corinto eran así las personas, ¿verdad? Y nosotros también. Personas que moralmente incluso vivían correctamente, vivían bien, ¿no? Antes de ser salvos, ¿no? Pero hay personas que viven una vida muy mala antes de ser salvadas, ¿no? Y esto erais algunos, que ni siquiera podían entrar por las puertas del cielo, pero en nombre del Señor Jesús se refiere a la gracia de Cristo, a la cruz, a la gracia de la cruz, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en él con la verdad, ¿no? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, que él, el Señor, lavó nuestros pecados para siempre con su sangre preciosa, nos limpió con la verdad, nos santificó con el Espíritu Santo y nos hizo justos en Cristo. ¿Mm? Entre nosotros también habían personas que eran así antes, y eso hay que aceptarlo. Pero, en el nombre de Jesucristo, por la gracia de Dios, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, una persona salva se refiere a esto ahora. Entonces, ¿qué deben hacer? No debes volver a hacer eso nunca más. Esas cosas. Busquemos un momento San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Del versículo 8 al 10. Vamos a leer. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estas son las palabras de Juan el Bautista hacia los judíos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento significa arrepentirse completamente de cuán miserables son como pecadores ante Dios. Darse la vuelta y regresar a Dios. ¿Cómo? Debes ser salvo para volver a Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Si nuestro Dios no hubiera perdonado nuestros pecados, ¿cómo volveríamos nosotros? Si vemos en Lucas 15, cuando el hijo pródigo despilfarró toda la propiedad de su padre y estaba a punto de morir, y levantándose vino a su padre. El padre me perdonará. Como sabía el amor que tenía el padre, por esa razón, con fe volvió a su padre. Darse cuenta de que es miserable y de que es
que es merecedor de la muerte, pero volver a su padre es arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento es darse cuenta de la gracia de Dios ahora y después de recibir la salvación vivir como una persona salva. Porque el fruto digno es vivir según el Espíritu Santo. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Desde la época de Abraham, los judíos dicen que son el pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios y se enorgullecen por estas cosas. En Juan 8, Jesús les dijo a los judíos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y los judíos dijeron, Dios es nuestro Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo cómo actúan, pues no son descendientes de Abraham. Ellos mismos dicen, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Así dicen los judíos, Dios es nuestro Padre. Pero Jesús dice, Dios no es vuestro Padre. Y en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo la forma en la que actuáis vosotros, sois hijos del diablo. Significa eso, refiriéndose Jesús a los judíos. El pueblo escogido de Dios, los que dicen ser descendientes de Abraham, rechazaron y mataron al Cristo que Dios había enviado. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Es decir, ¿acaso es algo especial ser hijos o descendientes de Abraham? Por forma de caparazón, ¿no? Exteriormente sí que habéis nacido, sois descendientes de Abraham, pero por interior no. Se refiere a eso. ¿Cómo son los cristianos de hoy en día? Ahora cuando van a la iglesia les enseñan, ¿no? De que Dios las ha elegido desde la fundación del mundo, que has sido salvo por la fe y la gracia de Dios. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo recibiste la salvación? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si tú sabes de que tienes que arrepentirte primero, de que eras un miserable pecador, merecedor del eterno infierno. Pero las personas, los cristianos de hoy en día, pues piensan que han sido elegidos desde la fundación del mundo, ¿no? Yo mientras he visto la televisión, un pastor famoso, una transmisión cristiana diciendo, todos ustedes han sido elegidos desde la fundación del mundo, y sigue diciendo que a través de la gracia de Dios, con palabras es correcto, pero ¿quiénes son los que han sido elegidos antes de la fundación del mundo? Las personas que han nacido de nuevo, esas son las personas salvas, las personas elegidas. Incluso diciendo que somos el pueblo escogido de Dios y que ya hemos recibido la salvación, pero a menos que no nazcamos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Qué diferencia hay entre las personas así y las personas, los judíos, diciendo que son hijos de Dios y actuando como les plazca, verdad? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Por qué hay una hacha puesta? ¿Qué significa en la raíz de los árboles? ¿Qué significa esto? De que está el hacha aquí para cortar, para romper, que el juicio de Dios está cerca, ¿verdad? Porque todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa en el fuego, es decir, se echa al infierno, si no da frutos dignos del arrepentimiento. Pero de alguna manera las personas, incluso los cristianos que dicen yo porque voy a la iglesia, porque tengo fe, pero ¿esa fe es real?
Está escrito en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos se refiere a que se miren a sí mismos a través de la palabra. Ustedes a veces hacen un chequeo médico para ver si están sanos o no, ¿verdad? Hacen pruebas, toman todo tipo de fotografías, radiografías, un examen general del cuerpo para ver si tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, a través de la palabra, si eres salvo según la Biblia, si eres hijo de Dios según la Biblia, si eres parte del pueblo que vas a ir al cielo, tienes que vivir con una persona que va a ir al cielo. Incluso sin haber nacido de nuevo. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo realmente debe dar frutos, como una persona que ha recibido la salvación verdaderamente. Veamos un momento Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque cuando erais esclavos del pecado, se refiere, cuando erais esclavos del pecado, es cuando vives en el pecado. Esclavo hace lo que su amo le dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Libres acerca de la justicia se refiere es que no tiene nada que ver con la justicia. Es decir, no tiene ningún deseo de vivir con rectitud, que simplemente quiere vivir de acuerdo con sus instintos corruptos. Eso es libertad, libre para una persona que no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Las obras de la carne, los frutos de la carne. Da vergüenza cuando nosotros pensamos en estas cosas, ¿no? Pero entonces van a seguir viviendo así. Van a volver a hacerlo, porque el fin es la muerte, es decir, después de eso es el infierno, la segunda muerte. Pero más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, se refiere a las personas salvas, ¿no? Liberados del pecado, liberados del poder del pecado y de la muerte, liberado del poder de Satanás, y os habéis convertido en siervos de Dios. Ahora tienen que obedecer absolutamente a la voluntad de Dios porque son siervos de Dios. Porque tenéis por vuestro fruto la santificación, es decir, se refiere a que gradualmente se va volviendo cada vez más santo y santo como Dios, ¿no? Como Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Es decir, obtener el fruto que conduce a la santificación, ¿qué es? Es el fruto del Espíritu. Fruto digno de arrepentimiento y como fin la vida eterna. Nosotros, ¿qué tipo de fruto estamos produciendo en nuestras vidas, hermanos?
Busquemos un momento San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 16, del 16 al 20, del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Jesús habló en detalle. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dijo Jesús. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno, un buen árbol, está conectado con la vida del Señor en el momento en el que nacemos de nuevo. Recibe la vida, la gracia y el Espíritu Santo como nutrición, como nutriente, y se convierte en un buen árbol. Por tanto, debe dar frutos hermosos ante los ojos de Dios. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Es correcto esto? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el fruto? Cuando nosotros fuimos salvos, cuando recibimos la vida de Dios, el Espíritu de Dios vino en nosotros, cambió nuestro corazón y nuestro corazón cambia, nuestra vida cambia. Entonces estamos destinados a dar hermosos frutos para la gloria de Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, arrojado al fuego del infierno. Sigue hablando de estas cosas, pero no tiene nada que ver con ustedes, con nosotros. Esto no tendría no importaría si das buenos frutos realmente, ¿verdad? Pero si vemos en San Mateo 12:33, porque por el fruto se conoce el árbol. Observando el comportamiento de una persona, puedes saber si es un verdadero cristiano o es un falso cristiano, si es un hijo de Dios o no, ya sea que vaya al cielo o al infierno. Puedes verlo, puedes saberlo. Pero por supuesto, no significa que cojas y juzgues a esa persona. Incluso un buen árbol debe crecer para dar buen fruto. Cuando eres salvo, dejamos que el Espíritu Santo transforme gradualmente nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra vida con su palabra para ayudarnos a vivir dignamente como hijos de Dios. Sin embargo, una persona que ha recibido la salvación pasa 1 año, pasa 3 años, pasan 10 años, lo mismo. ¿Lo mismo de qué? De los antiguos tiempos, de los viejos tiempos, lo que piensan, cómo actúan, lo que dicen, ¿por qué? ¿Por qué es así? Una persona que dice que ha recibido la salvación. Tienen que examinarse a sí mismos para ver si está en la fe, para ver qué es lo incorrecto. Busquemos Salmo 58. Salmos capítulo 58, versículo 4 y 5.
Salmo 58, versículos 4 y 5. Veneno tiene como veneno de serpiente. Son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Aquí aparece la palabra de como el áspid sordo. Aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no tienen la vida y el Espíritu Santo de Dios en ellos, no tienen el corazón para obedecer aunque escuchen la palabra, como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Incluso, ¿no?, el encantador toca la flauta frente a esa áspid, hace todo tipo de movimientos, pero el áspid no ni se inmuta. Y si se enfada, pues sale veneno. Por mucho que escuche la palabra, no hay ningún cambio. ¿Crees que voy a vivir según la palabra de Dios? ¿Acaso no tiene nada de valor ser hijo de Dios? Que me salvó cuando mi destino era el infierno eterno, me hizo hijo de Dios y me dio la esperanza de ir al cielo. Como el resto de nuestras vidas, tenemos que vivir dignamente como hijos de Dios, como personas salvas. Y es necesario llevar el fruto del Espíritu Santo, pero cierran sus oídos. Escuchar escuchan, pero no quieren obedecer. La conducta de esa persona es la expresión de su vida y el carácter de esa persona, ¿no? Si recibe la vida de Dios, entonces cambia su corazón y su personalidad a través del Espíritu Santo, y eso se va revelando a través de su vida. Echemos un vistazo a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. 33. Versículo 31. Hoy vamos a buscar diligentemente la Biblia. Del 31 al 32, Ezequiel 33, versículo 31 al 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Así dijo Dios a Ezequiel sobre el pueblo de Israel. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, es decir, escuchan las palabras bien, ¿no? Pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Con su boca, pues dicen todo tipo de cosas buenas, algunos testificando, dicen, hay que vivir dignamente como un cristiano, hay que ser cambiado, debemos de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, debemos amarnos unos a otros. Después de decir todo ese tipo de cosas, esa persona misma, hace todo lo contrario, haciendo cosas vergonzosas. ¿Quién no puede decir las cosas a través de la boca, verdad? Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Otra cosa diferente está en su mente, quiere decir eso, cuando escucha la palabra.
Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. ¡Ah! Escuchando la palabra, diciendo, ¡ah, qué buena palabra, qué genial, qué buena palabra! ¿Mm? Al igual que cuando escuchas una bonita canción, te sientas bien, pero en cuanto se corta la canción, pues ya fuera, ¿no? Incluso cuando Ezequiel habla con la palabra de Dios, ¿m? Diciendo que es una buena palabra, ¿eh? ¿No? Pero he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Mm? En estos días, los cristianos se visten los domingos formalmente, se reúnen con reverencia y solemnidad para cantar himnos, orar, adorar y escuchar la palabra. Hay un hombre que ha nacido, el hombre nacido de nuevo llamado Kanzo Uchimura en Japón dijo, yo no voy a la iglesia. La razón por la que no va a la iglesia es porque es una iglesia formal, ¿eh? No malinterpreten esto. Yo no voy a esa iglesia formal porque perderé la fe. La persona que predica es puro espectáculo. Y la persona que escucha la palabra son espectadores. Y cuando se termina este tiempo, se acaba. Es como si fuese un teatro. Porque como se ha acabado la obra, pues todos fuera. Así es como pensaba esta persona, Kanzo Uchimura. Discusión de fe o discusión de la religión. Es un libro pequeño. Señalando de manera muy clara y tajante a las iglesias formales de hoy en día. Y es cierto. Los cristianos salvos también podemos cometer errores, ¿no? ¿Eh? Veamos cómo predica el pastor hoy. O veamos qué podemos aprender hoy. Lo apunta todo y cuando sale de la iglesia se olvida todo. Como está escrito en las palabras de Jesús en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Llamar Señor, Señor, la palabra Señor se refiere a que, es decir, el Señor es el propietario, ¿no? Es el Señor de todo, es decir, significa que voy a obedecer absolutamente al Señor, pero con la boca diciendo Señor, Señor. Pero no escucháis lo que yo digo, no hacéis lo que yo digo. Si vemos en Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Con la boca profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con la boca confiesan, profesan diciendo, parece un buen creyente, ¿no? Pero a través de sus hechos lo niegan. Nosotros, como cristianos, soy salvo, debo ser salvo, las personas que dicen a esa persona que dice que ha recibido la salvación, que ha nacido de nuevo, ¿saben ustedes qué hacen? Lo mantienen, lo ven con los ojos abiertos y observan. Para ver. Es decir, lo que dice está bien, ¿no? Lo que dicen está bien, pero observan desde atrás, viendo si realmente esa persona ha nacido de nuevo o no, si se convierte bien, si se comporta bien, ¿no? Porque en cuanto ven, ¿no? Que a través de de las palabras, esa persona que dice que es salva, dice yo tal, soy así, pero obra completamente diferente. Entonces, ¿esa persona qué va a decir? Nada,
yo no quiero escuchar la palabra, escucha tú bien, ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ve completamente como un hipócrita, ¿no? Como está escrito, ¿no? Honrarme con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nosotros tenemos que evitar a este tipo de personas hipócritas. No saben los hipócritas que hay dentro de las religiones. El cristianismo no es diferente de otras religiones a menos que hayas nacido de nuevo y recibas la guía del Espíritu Santo realmente. Son reverentes cuando cantan y oran y adoran a Dios. Y cuando escuchan las palabras dicen, ¿no? Amén, amén, escuchando. ¿Pero eso es verdadero? No. Veamos un versículo más de la Biblia. 2 Corintios. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 17, vamos a leer juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si eres salvo, eres transferido, ¿no? De Adán a Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. New creation, como se dice en inglés. Nueva criatura. Leemos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Es decir, Dios creó una nueva criatura. Creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios planeó salvarnos desde antes de la fundación del mundo, y según el plan Cristo vino y cumplió la obra de la salvación, y la persona que se da cuenta y cree en esa gracia de Dios se ha convertido en una nueva criatura de Dios. Es decir, ha sido construida de nuevo. Seguimos en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Para entrar en el cielo nuevo y en la tierra nueva debes convertirte en una nueva persona. ¿Por qué cuando nosotros recibimos la salvación debemos de cambiar e ir formando una nueva persona? Para entrar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva debes ser santo porque ese lugar es santo. Debes ser digno para entrar en la gloria. Si vemos en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De la muerte eterna ha pasado a la vida eterna. Desde el poder de Satanás hacia los brazos de Dios. De ser hijos del diablo, ahora son hijos de Dios. Es un nuevo cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, Dios ha creado esto de nuevo. Tengo la vida eterna y ahora tenemos la esperanza eterna. Ahora, el propósito de nuestras vidas ha cambiado y nuestros valores también han cambiado. Cuando eres salvo, antes tenías envidia de las cosas buenas de este mundo y antes vivías para conseguir todas esas cosas, pero ahora todos tus valores han cambiado por completo. Yo comencé a ir a la iglesia cuando estaba en el primer año de la escuela secundaria y durante más de 10 años fui un cristiano celoso. Decidí dedicar toda mi vida a Dios y fui a una facultad de teología y estudié la Biblia con diligencia durante 4 años. En ese momento yo pensé, ¿no?
que era el mejor, sabiendo la Biblia, no solo formalmente, sino que los sábados tenía un montón de tratados, iba a parques para evangelizar. Yo me pensaba en ese momento que era el mejor cristiano de todos. Pero lo realmente extraño es cuál contradictorio era, ¿no? Exteriormente, ¿no? Parece que es bueno, ¿no? Cantando himnarios, mezclando con sus emociones. Desde niño, como yo crecí en la pobreza, yo a veces digo estas cosas, ¿no? Cuando estuve en el 4º grado, tuvimos que evacuar, ¿no? Y cuando yo volví en el 5º grado, mi casa se había quedado en cenizas, ya no tenía casa, ni dinero, ni comida, y entonces yo comencé a ganar dinero realmente cuando estaba en el 5º grado de la escuela de primaria. Hice todo tipo de cosas, ¿verdad? Vender chicles, vender caramelos, vender helados, limpiar zapatos, vender periódicos, he hecho todo tipo de cosas. Y yo apretando mis dientes en ese momento diré, en algún momento llegaré al éxito. No dormí y estudié, ¿no? Y más tarde descubrí que no vivía para la gloria de Dios, sino que viviría para mi propio éxito. Yo tenía muchas cosas, muchas envidias, diciendo, ¿cuándo yo puedo moverme a una casa bonita? ¿Cuándo puedo yo vivir en una casa así de bonita? ¿Cuándo puedo yo comprarme un buen coche? Había muchas cosas por las cuales yo envidiar. Pero sin embargo, me di cuenta de la gracia de Dios a las 8 de la tarde en octubre de 1962, ¿no? En Colosenses 1:16, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, en ese día yo comprendí la gracia de Dios de verdad. Fue un milagro. En ese momento yo me convertí en la persona más feliz del mundo. No importa lo bueno que sea la casa de una persona, ni una pizca tenía envidia. Y es real. No tengo ninguna razón para mentir. ¿Quién conoce la felicidad que hay ahora mismo dentro de mi corazón? Yo no puedo cambiarlo, incluso si me dan todo lo que hay en el mundo. Y hasta ahora, nada de lo que yo pienso ha cambiado. ¿Por qué? Porque cambié en absoluto desde ese día. Mis valores definitivamente cambiaron, de la muerte a la vida. Cuando tienes la esperanza eterna, cuando tienes el propósito de la vida clara, entonces los valores cambian y se puede conectar con la vida, ¿no? Esto pasa cuando pasas del seno de Satanás al seno de Dios, pero esto es algo especial, no es normal. Veamos un momento 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera de que de nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué se refiere a eso? A si esa persona es hermosa o es fea, o es educada o no educada, o tiene un buen o pobre carácter, si es rico o pobre, si es educado o no educado. ¿Se ha aprendido mucho o no ha aprendido mucho? Eso es conocer a la persona según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne. ¿Qué se refiere a esto? Hijo de un carpintero pobre, vivió durante 30 años. Carpintero en esa época es un trabajo humilde y un trabajo pobre. Es decir, un carpintero es una persona que hace ese trabajo porque no ha podido ir a la escuela. Llevando unos pocos discípulos ignorantes, falsamente enmascarado y clavado en la cruz. Eso es lo que la gente lo sabe, que la gente sabe. Cristo fue conocido en ese momento como según la carne, y hasta hoy en día también. Pero en Isaías 53:2, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Fue menospreciado y no lo estimamos. No había nada hermoso. Los judíos no lo reconocieron, lo despreciaron, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Cristo fue conocido según la carne. El apóstol Pablo también vivía allí
en una provincia llamada Tarso, Cilicia, ¿no? Hay gente en Israel que llaman al joven Jesús hijo de un carpintero que fue crucificado y llamado Cristo, ¿no? El Cristo que vino como Rey de la Gloria, que vino como Rey de Reyes, y que fue crucificado en la cruz y lo llaman Mesías. Todas esas personas que piensan así deben ser asesinadas. Así es como pensaba el apóstol Pablo antes de recibir la salvación, cuando apedrearon a las personas que creían en Jesús. Por ejemplo, a Esteban, que permitió que lo apedrearan también. En ese momento, el apóstol Pablo también conoció a Cristo según la carne. Pero no hay que conocerlo según la carne. No debes de mirar así a las personas. Si eres guapo, como si eres feo, de dónde viene tu familia, si eres educado o no, si tienes dinero o no. Todo eso pasa después de un tiempo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué han sido hechas nuevas? La persona interior se ha convertido en una nueva persona. Se ha convertido en una persona que entrará en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces nosotros, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir como una persona nueva. El hecho de que nosotros hemos sido salvos, el hecho de que nosotros hemos nacido de nuevo, qué tan maravilloso es. Nosotros somos herederos del reino de Dios, somos personas que vamos a ir al cielo. Cuán asombroso es esto. ¿Cómo entonces personas que van al infierno, personas que van a ir al cielo, que vivan parecidas a las personas que van al infierno, cómo puede ser esto posible? Nosotros necesitamos llevar el fruto del Espíritu. Nosotros en el futuro tenemos que aprender en detalle lo que significa vivir dignamente como cristianos verdaderos, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que vamos a ir al cielo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Eso lo vamos a seguir aprendiendo en ahora en adelante. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que tú nos amas, en estos últimos tiempos que tú has determinado, Señor, tú nos salvaste. Nosotros sabemos también, ¿no?, que nos sacaste, nos liberaste de este mundo que iba a ser juzgado a través de fuego. Y ahora, Señor, nos has permitido vivir dentro de tu santo cuerpo para seguir la guía del Espíritu Santo y vivir en medio de la verdad, Señor. Toda esta gran gracia te lo agradecemos. Nosotros, como cristianos que han nacido de nuevo verdaderamente, como cristianos salvos, Señor, te pedimos de que nos ayudes a vivir por el Espíritu Santo, Señor, para que demos frutos para tu gloria, Señor, te pedimos de que nos renueves y que nos santifiques y que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.